Hola, bienvenidos a un nuevo video de Intencionales. Mi nombre es Paola. Mi nombre es Jamie. Y el mío es Carol. Y estamos muy contentos de estar nuevamente acá. Estoy un poco nerviosa, perdónenme, todavía. Ahí va. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Esa es mi frase. Vamos a hablar de los procesos. Yo creo que todos pasamos por procesos y es un tema muy interesante. Uh-huh. Ustedes, para empezar, vamos a romper el hielo. ¿Ustedes saben qué significa proceso? Dícese la palabra proceso. ¿Cuál Real Academia Española? Yo creo que tengo como se me hace la idea, no es que esté así porque no tengo un concepto así como de Google, pero como una secuencia, una acción en secuencia. Entonces, por ejemplo, para cocinar necesitas de un proceso y es la receta. Entonces, como el paso 1 no puede hacerse al final, sino que tiene que haber un orden para hacer ese proceso. Es como mi idea. Sí, exacto. Es por dos. Lo mismo por dos. Sí, realmente es justamente como tú lo decías, es una serie de pasos o una serie de acciones o de sucesos para llegar a que se realice el proceso como tal. O esto es el proceso, esa serie de pasos, ¿verdad? Para poder llegar al final de esto, ¿verdad? Muy bien, 10 puntos. Carita feliz, diría Mili. Yo me di a la tarea de buscar en San Google y encontré, y está un poco interesante y concuerda con lo que ustedes han dicho, pero dice que proceso es un conjunto de operaciones o sucesos a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Y creo que eso es, los procesos que nosotros pasamos llegan a un punto de transformación. Llegamos a tener un cambio. Me gusta esa palabra. Transformar. Ajá, exactamente. Y yo creo que relacionándolo a lo que nosotros, o a nuestros temas, o a lo que va enfocado, lo que es intencionales, nosotros o nosotras hemos pasado por diferentes procesos a lo largo de nuestra vida cristiana. Yo creo que los procesos Dios los utiliza para darnos más sabiduría, para darnos, para enseñarnos algo o un área que Él quiere moldear. Y esto que vos decías de la transformación y que es un objeto que se somete a dicha transformación, me recuerda mucho al proceso que lleva el oro en cuanto a su purificación. El oro se tiene que poner a alta temperatura, luego se tiene que limpiar, luego se tiene que pasar por una limpieza, creo que es para que llegue a tener brillo. Entonces todo va teniendo un proceso. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios quiere moldear un área de nuestra vida, cuando Dios quiere perfeccionar algún área de nuestra vida, va creando eso precisamente. Los procesos no siempre van a ser, o no normalmente son que se disfruten. Los procesos normalmente no los disfrutamos, porque es esto, es quebrantarnos. O sea, Dios nos quebranta para poder llegar al final de este proceso. Eso me recuerda que hace unos días estaba leyendo Isaías y no recuerdo exactamente la cita, perdónenme, pero hablaba sobre la pregunta que hace una pregunta, y dice, ¿podrá el barro decirle al alfarero por qué me hiciste así? Y dice que nosotros somos como barro en manos del alfarero. Y creo mucho en eso, en que nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, allí empieza nuestra transformación o ese, digámoslo, proceso. Está el instante en el que te encuentras con Dios y dices, yo voy a cambiar y a partir de ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero no pasa de la noche a la mañana, no cambiamos de la noche a la mañana. Y cuando nosotros dejamos que Dios moldee nuestras vidas como el barro,
creo yo que le damos a Él la oportunidad de ir perfeccionando nuestra vida en paciencia, en comprensión, en amor, cosas de las que carecíamos, Él hace que las tengamos, pero cuando nos dejamos moldear. Somos, a lo que tú decías del oro, se me vino a la mente eso de que también somos barro. Y a veces Dios dice, ay, qué bonita está la vasija, pero tiene una grieta. Y no, hay que arreglar eso, Mejor ¿verdad? Entonces lo vuelve a derretir y hace que sea una vasija nueva, porque Él dice que no hace las cosas a medias, o no pone un paño viejo sobre remiendo nuevo. No te va a hacer poner una curita. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon eso de que necesitábamos arreglar nuestro corazón o la pieza que hacía falta en nuestro corazón. Y yo creo que Dios no pone una piececita para que solo medio encaje, sino que Él lo transforma. Y por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque entonces se lo entregas tú y no te lo va a devolver machucado, sino que te lo va a devolver transformado. Los procesos creo que también, bueno, son diferentes para cada persona. Y como tú decías, somos barro y somos moldeados por Dios. Yo encontré un pasaje en la Biblia que habla de que cuando estamos en medio del proceso o en la angustia, que no perdamos el gozo. Y eso era lo que vos decías, que muchas veces en el proceso o no disfrutamos el proceso, no nos gusta. Muchas veces nos cansamos, nos sentimos tristes y todo, pero ahí decía, se los voy a leer. Ay, cuidado, se los voy a leer. Está en Santiago. Ay, no lo tenía listo, va. Santiago 1, pero es traducción lenguaje actual. Y dice, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y eso es difícil. No sé si pero ustedes... claro que si la Biblia menciona que deben tener gozo, debemos tener gozo en medio de ese proceso, de ese dolor, creo que acompañado de el Espíritu Santo. Porque obviamente Dios no te va a decir, bueno, pasa tu proceso, miras qué haces, y nos va a echar al agua y vamos a ir como que naufragando y diciendo, me ahogo. No, sino que Dios te va a poner la prueba o el proceso, pero juntamente con eso la salida, y está en su palabra. Yo recuerdo mucho en el proceso que a mí me tocó pasar con mi familia. Ustedes saben que durante 6 años mi papá no estuvo con nosotros en casa y fue un proceso bastante largo y doloroso para mí, pero en cada uno de esos procesos, cuando yo decía, ya no puedo más, a veces llueve sobre mojado en tus procesos y como que hoy decís, hoy voy a ser positiva y todo, y de pronto sales a la calle y empieza a llover un montón y no tienes cómo irte a tu casa y pasan un montón de cosas. Pero en medio de esos procesos yo recuerdo que cuando yo llegaba a la iglesia, yo le decía, Dios, esto no es mío. Yo no puedo con esto que estoy llevando porque me duele, me está lastimando mucho, no quiero perder la fe, no me quiero sentir ahogar en este proceso. Y cada vez que yo llevaba delante de Dios mi dolor, mi dificultad, Él con su presencia me llenaba y me fortalecía. Entonces recordaba por qué lo hacía, por qué estaba allí, o no tanto por qué, sino para qué. ¿Para qué estaba allí? Y cómo Dios me iba a sacar de eso. Y siempre, ustedes, siempre Dios fue tan oportuno que cuando yo más triste o angustiada me sentía, Él siempre llegaba con una palabra. Ya sea porque alguien se acercaba de parte de Dios y me decía, Dios te fortalece y todo, sin yo decirle nada, ¿verdad? Sabes que viene de Dios. O buscándolo en su palabra. Cuando lees eso dice, no se apague de ti ese gozo. Lo tienes que tener en tu corazón. Entonces Dios es bien intencional con nosotros en nuestros procesos. Nunca nos va a dejar solos. No importa si son 3 años, 6 años, 5 años, siempre va a acompañarte en cada uno de esos procesos. Sí, y me gusta mucho, pero al mismo tiempo me asusta mucho. Los procesos, como ya lo mencionamos, no son fáciles.
pero ¿cómo podemos abrazar las etapas de nuestro proceso? Porque como tú decías, van a haber momentos en los que vamos a estar muy positivas y vamos a decir, bueno, sí, Dios me va a ayudar a salir de este proceso. Dios tiene un propósito para mi proceso. Pero cómo lo mantenemos en un momento en el que decimos, ala, ya llevo mucho tiempo en mi proceso, o ala, ¿qué está pasando? ¿Por qué no salgo de este proceso? Y creo que es ahí donde entra, o bueno, durante todo el proceso entra Dios. O sea, tú te puedes sentir... Siempre está. Ajá, exactamente. Tú te puedes sentir temeroso, tú te puedes sentir que ya no tenés fuerzas, tú te puedes sentir mal en este proceso. Puedes sentir cualquier cosa, pero no estás solo. Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre está acompañándote ahí en medio de ese proceso. Y creo que el recurrir a Dios, como dice esta alabanza, corro a los brazos de mi Padre y lo escucho decir, mi hijo eres tú. Y yo creo que es ahí donde mejor, incluso podría decir yo, donde podemos tener los mejores momentos de intimidad con Dios. El correr hacia Él en medio del proceso que podemos estar viviendo, que no es que estemos felices, gozosos. Y es también bueno que lo busquemos en esos momentos, porque en todo momento tenemos que buscar a Dios. Pero en esos momentos, cuando te atreves a doblar tus rodillas en medio del proceso, en medio de que ya no tenés fuerzas, es ahí donde Dios se manifiesta de mayor manera en tu vida. Se me viene a la mente algo que leí que decía, el poder de Dios se encuentra en el proceso. Y sí, es cierto. Aquí apunté algo y dice, algunas veces la sala de preparación es el único lugar donde podemos entrenar nuestras mentes, corazones y almas. Y creo que es ahí donde Dios nos dice, yo creo que alguna de ustedes ya lo dijo, no estás solo. Yo estoy contigo. Aunque, como yo les digo, el proceso de cada quien es diferente. Tal vez pueda ser un proceso de soledad, un proceso de... Bueno, Duelo, no sé, duelo. de duelo, Separación. pero creo que siempre Dios está ahí y eso es lo que tenemos que tener muy en claro, que nunca estamos solos, que Dios está ahí trabajando con nosotros. Aún en el silencio, y aunque no podamos ver, Él está orando. Y regresando al tema que tú decías, comparándonos con el barro, en cómo si hay una fisura o una grieta, Dios prefiere rehacerte. Pero es tan increíble cómo Dios te rehace, pero todas las piezas que ya estaban siguen estando ahí. No únicamente quita la esencia que hay en ti. Únicamente que Él lo transforma. Exacto. Él con su poder divino, también hay un versículo que me gusta mucho porque dice, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará y la terminará. O sea, tu proceso va a terminar. Sí, tu 100%. proceso tiene un final y te aseguro que es un final feliz. 100%. Un final en el que vas a decir, wow, Valió la pena. Valió la pena las lágrimas, valió la pena cada noche arrodillado delante de Dios, valió la pena porque aprendí, porque hoy soy la mejor versión de mí. Sí. Entonces, si estás atravesando algún proceso hoy en tu vida, si estás pasando por alguna situación muy dolorosa, no dejes de confiar, no dejes de poner tu fe en Dios en lugar de alejarte, porque suele suceder que Dios no me ayuda a salir de esto, mejor no voy. Y quizás no sé si tenga mucho que ver, pero yo vi una imagen hace unas semanas y la compartí en mi Instagram que decía, te vas de la iglesia porque la iglesia te lastimó, pero no dejas el mundo y el mundo te traiciona a cada rato. Entonces yo creo que es mejor mantenernos firmes y poder continuar atravesando este proceso de la mano de Dios. Claro, yo creo que cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios, en el proceso se torna más largo y más doloroso. Creo que no hay nada mejor que permanecer en nuestra fe. Dice que la fe sin obras es muerta,
Entonces los procesos también van como que perfeccionando tu fe o aumentando tu fe. ¿Cómo vas a creer en algo que ves? No se puede. Tenemos que creer en algo que no vemos y es esa salida, esa luz al final del túnel. Sé que en medio del proceso, en medio de que tu papá no cambie, en medio de que tu hermano o hermana o que tus hijos, incluso tus amigos o alguien que te importe mucho no cambie, y eso pueda también afectar nuestras vidas, porque a veces los procesos ajenos también nos duelen a nosotros o vienen a colación, ¿verdad? Y el enemigo siempre busca la manera de robar nuestra fe, destruir nuestra familia, nuestras vidas y matar lo que nosotros... Matar nuestra espiritualidad. Exacto, ese es su objetivo y nosotros no le tenemos que dar lugar al enemigo, sino fortalecernos en Dios. Y lo que tú decías es muy cierto, cuando salimos del proceso, todo lo que con lágrimas sembramos, con regocijo Acá hay lo un cosechamos. testigo viviente, Súper. alguien que puede dar fe. Es cierto, y créanme que Dios te sorprende de una manera sobrenatural. Cuando más cansada estás, yo recuerdo que una noche antes de que mi papá regresara a casa, yo me estaba en la madrugada llorando delante de Dios y le decía, Dios, esto es tuyo, no me pertenece, pero fortaléceme, porque esa era mi oración constante de fortaléceme, no me quiero apartar, no me quiero alejar. Y al día siguiente solo pasó y Dios dijo, bueno, ya se acabó. Y ahora pues está mi papá en casa y parecieran que los 6 años que vivimos en su ausencia son una nada. Hoy ya tiene 2 años, va para 3 años de estar con nosotros y ha sido una etapa maravillosa, un crecer maravilloso y Dios siempre te va a dar muchísimo más de lo que tenías anteriormente. Así que si hoy estás pasando por un proceso triste, doloroso, refúgiate en Dios, que Él sea tu roca firme. Hay una palabra en Salmos 37:4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y como dirían los abogados, doy fe y legalidad de que si nos deleitamos en Jehová, Él va a conceder los deseos de nuestro corazón y nos va a sorprender. Después de la temporada de las vacas secas, viene la temporada de las vacas con bendición sobreabundante. Ves tu economía mucho mejor. Si hoy tu economía te está afectando, Dios te va a dar sobreabundantemente. Si hoy tu familia está siendo destruida por el enemigo, Dios va a restaurar y va a hacer que esa persona que aún no ha llegado a los pies de Cristo llegue, porque su palabra es real y dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Si hoy tienes enemistad con los tuyos y los de tu familia, Dios va a restaurar esa relación. Así que no temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Recuerden que en el proceso, en la espera, es necesario escuchar la voz de Dios. Y creo que eso es lo que nos mantiene. En el proceso, como bien lo decíamos, es una transformación. Vamos a llegar a tener una transformación. Y en el proceso Dios sana nuestros corazones, Dios renueva nuestros pensamientos, renueva nuestras fuerzas. Entonces creo que es importante que no te alejes de Dios. Resiste. Ajá. Resiste. Sí. Y sí, creo que todos pasamos procesos, pero creo que tenemos algo en común, que Dios siempre está ahí. En cualquier proceso, Dios siempre está ahí. Sí, y voy a agregar algo más antes de terminar. Y es que, como bien decías, todos tenemos procesos y también tenemos que aprender a ser empáticos con todos los demás. Tenemos que aprender a ser empáticos. No hay un proceso más grande. Exactamente, porque quizás para ti mi proceso sea pequeño o para mí tu proceso sea muy grande, pero para mí personalmente mi proceso está siendo bastante grande y afecta mi vida. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ser empáticos y tampoco minoricemos lo que sentimos. Hagamos válido lo que sentimos. Es válido que llores, es válido que te sientas triste, es válido que te desesperes, pero siente, en medio del abrazo de Dios. Creo que en medio de todo lo que sentimos tenemos que recurrir a Dios. Y me gustaría... Solo una cosa antes de que termines. La parte más bonita de ese sentir y la vulnerabilidad es lo receptivo
receptiva que estás a la presencia de Dios. No hay nada mejor que estar en ese momento vulnerable en donde Dios literal te sobrepasa y te llena muchísimo. Sí. Y bueno, para terminar me gustaría leer 2 de Corintios 4, 16 y 17, siempre en traducción del lenguaje actual, y dice: por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Totalmente. Entonces, quédate con eso. La gloria que viene y de la que Dios te va a llenar va a ser muchísimo más grande que el proceso que hoy estás pasando, que lo estás pasando con un propósito. Y déjate abrazar por Dios. Esperamos. Abraza tú también este abraza tiempo, tú. esta temporada. Abraza Vívela. las etapas de tu proceso. Así es. Así que esperamos que les haya gustado y seguir creando más de esto, más de la palabra que Dios tiene para sus vidas. Y Esto esto fue fue Intencionales. Sí, recuerden seguirnos. Ay, adiós. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y pues darle un like. a este video Y compartirlo, con alguien que lo necesite y con todos sus amigos también, que ustedes creen que no lo necesitan, pero todos pasamos procesos que lo necesitan. También si ustedes quieren que nosotros hablemos de algún tema en especial, pueden dejarlos en los comentarios o escribirnos a nosotras personalmente O en el Instagram. en de el Instagram Intencionales. de Intencionales y pues Ahí estaremos Ajá. para abrazarlas también. Sí. Así que no tengan temor. Y pues ahí estamos. Bueno. Ya hay página en Facebook. Ah, es cierto, sí. ya tenemos página en Facebook. Facebook. Aquí nos Gracias. y muy pronto estamos ahí trabajando para poder estar en Spotify. Y yo pensando en Por- TikTok Apple. estaba Sí, también tenemos TikTok. Ahorita le vamos a empezar a dar uso porque no lo hemos estado usando, pero vamos a empezar a estar un poquito más activas. Pero pues estos somos nosotras, ustedes Intencionales, y esperamos que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao. Bye.